Más de 20.000 millones de dólares son destinados a Intel por la administración Biden. El objetivo es impulsar la fabricación de chips en Estados Unidos. Tenemos más información sobre la guerra entre Estados Unidos y China por los chips a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre. Una compañía neoyorquina de artes escénicas se enfrenta a la represión en su propio país. Un nuevo informe afirma que el New York Times tiene al grupo en el punto de mira, además de las continuas presiones del Partido Comunista Chino. Hablamos con el autor del informe. La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China lanzó una advertencia a Beijing. El bloque habló sobre los riesgos que corren las empresas extranjeras que operan en el país. Y bajo la sombra de la influencia de Beijing, las naciones del Pacífico buscan un nuevo socio junto a Estados Unidos, Japón, que continúa reforzando sus lazos de defensa en la región. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Mientras las elecciones se acercan, el presidente Biden insiste en la guerra de los chips con China. La administración anunció subvenciones y préstamos por valor de 20.000 millones de dólares al mayor fabricante de chips de Estados Unidos, Intel. Aquí tenemos al presidente Biden dando la noticia en Arizona el miércoles. La inversión de hoy ayuda a todos los estadounidenses de los estados rojos y azules de todo el país, a las comunidades urbanas, rurales, suburbanas y tribales. Si lo inventamos en Estados Unidos, debe fabricarse en Estados Unidos. Los más de 8.000 millones de dólares supondrían la mayor subvención concedida a una empresa de chips en el marco de la Ley de Chips y Ciencia. Además, Intel recibiría 11.000 millones en préstamos. Todo este dinero ayudaría al gigante tecnológico a ampliar sus instalaciones en 4 estados: Arizona, Ohio, Nuevo México y Oregon, para que pueda fabricar mejores y más chips para los compradores estadounidenses. A cambio, se espera que Intel invierta 100.000 millones de dólares en la producción de chips y cree decenas de miles de puestos de trabajo. El anuncio se produce en un momento en el que Biden intenta atraer a los votantes de Arizona, uno de los estados más disputados en las elecciones de 2024. Forma parte de su gira por 13 estados para promover sus políticas emblemáticas, infraestructuras, chips y energía verde. Los semiconductores están en el centro de la competencia entre Estados Unidos y China. Los chips impulsan toda la tecnología moderna, desde los automóviles eléctricos hasta los iPhones. También son esenciales para las capacidades militares, ya que son el cerebro de las armas nucleares y los misiles. Las superpotencias mundiales necesitan los chips más avanzados para tener ventaja en las futuras guerras. La carrera por los chips entre Estados Unidos y China es compleja. Estados Unidos es líder mundial en el diseño de chips, pero depende de un fabricante de chips taiwanés para producir sus chips más avanzados. Al mismo tiempo, Taiwán está bajo la sombra de una posible invasión china, porque el Partido Comunista Chino considera a la isla como su propio territorio, a pesar de que nunca la gobernó ni poseyó. China va por detrás de Estados Unidos en tecnología de chips, y el ejército chino confía en los avanzados chips de inteligencia artificial estadounidenses para desarrollar su propia tecnología. Estados Unidos impuso prohibiciones que limitaron el acceso de China a los chips estadounidenses, pero China sigue siendo un mercado crucial para los principales fabricantes de chips de Estados Unidos. Por ejemplo, más de 1/4 parte de los ingresos de Intel proceden de China. Volviendo a la subvención de 8.000 millones de dólares, la secretaria de Comercio Gina Raimondo declaró que el objetivo es ayudar a Estados Unidos a producir el 20% de los chips más avanzados del mundo para finales de esta década. GlobalFoundries, fabricante de chips con sede en el norte del estado de Nueva York, recibió más de 1.000 millones de dólares en subvenciones. Otros fabricantes de chips como TSMC de Taiwán y Samsung también solicitaron subvenciones y aún están a la espera de que se anuncie su concesión. El New York Times lleva casi 6 meses preparando un ataque contra Shenyun Performing Arts. Así lo afirma el medio hermano de NTD, The Epoch Times. Shenyun, con sede en Nueva York, es una compañía de danza y música clásica china que recorre el mundo con 8 grupos que actúan simultáneamente. Su misión es revivir la cultura tradicional china a través de la danza y la música. Sus actuaciones también arrojan luz
sobre las violaciones de los derechos humanos que se producen en la China actual bajo el régimen comunista. Por ello, la compañía no puede actuar en China. Pero, ¿qué hay detrás de la investigación del Epoch Times y por qué el New York Times decidió apuntar a Shen Yun? Peter Schwab, periodista de investigación del Epoch Times, y Joshua Phillip, presentador de Crossroad, contaron a Tiffany Meyer qué puede estar pasando. Peter, acabas de publicar un informe titulado El New York Times, tras años de complacer al PSC, ahora planea atacar a Shen Yun. Ahora bien, este es como el mayor medio de comunicación en Estados Unidos, The New York Times. Muchas personas lo leen. ¿Qué pudiste encontrar aquí? ¿Cómo sabemos que planean publicar un artículo difamatorio contra Shen Yun? La empresa se enteró hace aproximadamente medio año que dos periodistas del New York Times se estaban poniendo en contacto con exartistas de Shen Yun y estaban haciendo algunas preguntas que dieron a entender que están tratando de encontrar específicamente a personas que hayan abandonado a la compañía enojadas y que están buscando específicamente información negativa. Luego, poco a poco apareció más información proveniente de exmiembros que hablaban de lo mismo, así que sí, parecía que definitivamente había una intensa búsqueda de información negativa y de que estaban tratando de excluir o planeaban excluir la información positiva. Usted señala algunas preguntas específicas hechas a los bailarines. ¿Nos podría dar ejemplos de eso? ¿Cómo sabían que iba a ser un artículo negativo? A una persona en concreto le molestó un poco lo que le preguntaron los periodistas. Básicamente se pusieron en contacto con ella para preguntarle específicamente sobre una lesión que tuvo durante una actuación hace años. Y como que sugirieron en el correo electrónico que parte de la historia giraría en torno a que los bailarines no están recibiendo la atención médica adecuada cuando se lesionan entrenando o actuando en el escenario. Ella estaba un poco molesta por eso, porque esa no era su experiencia. Así que nos pusimos en contacto con otras personas, ex bailarines, bailarines actuales y estudiantes de dos escuelas afiliadas a Shen Yun. Y es todo lo contrario. De hecho, resultó que tienen un tipo muy riguroso de control de la condición física de los bailarines, específicamente para asegurarse de que están realmente en plena forma. Así que realmente parecía que era todo lo contrario de lo que los periodistas estaban tratando de insinuar. Así es. Sé que Petri investigaba sobre esto, pero es más, si nos fijamos en las estadísticas sobre lesiones normales en el ballet, por ejemplo, parece que en Shen Yun es significativamente menor, su gente se lesiona menos. Y francamente, los hechos e incluso casos documentados de bailarines que se lesionan allí, las mejoras y los tratamientos, está todo en la cara del New York Times, pero igual parecen estar tratando de improvisar. Y en este punto es donde empezamos a investigar cómo se relaciona todo esto con China. Además, es muy preocupante cuando Ls o medios planean este tipo de artículos malintencionados. Igual, eso es una cosa. Pero otra cosa aún peor es cuando un artículo tendencioso se alinea con un gobierno extranjero para desinformar, como si fuera algo real, estando detrás, en este caso, el Partido Comunista Chino, que comete genocidios contra su propio pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el New York Times está haciendo esto? Peter, en cuanto a Shen Yun, es una compañía de artes escénicas, ¿verdad? ¿Por qué atacarlos? ¿Qué importancia tiene? Es una compañía que muestra la cultura tradicional china y presentan una visión auténtica de lo que realmente es la cultura china, básicamente, centrándose en la esencia de la cultura tradicional y su base espiritual. Desde otro punto de vista están presentando lo que China podría ser, con su cultura auténtica, sin la ideología de la cultura comunista importada. A propósito de los intereses que el New York Times pueda tener en China, ¿por qué hacen esto? ¿Es por dinero? ¿Por qué? Están muy ansiosos por expandir su presencia en China, reclutar a periodistas locales en China para penetrar en su mercado y vender sus productos. Creo que incluso una ex-editora ejecutiva del New York Times salió en su libro diciendo que, después de publicar una exposición sobre la riqueza de la familia del ex primer ministro chino Wen Jiabao, el PSC expulsó el sitio web de China y a sus periodistas. Y el editor del periódico estaba tratando de escribir una carta de disculpa al PSC y están tratando de apaciguar una vez más al régimen chino. Tratan de encontrar una manera de volver a entrar. Realmente parece ser muy importante para ellos tener presencia en China. Se enorgullecen de ser capaces de estar allí. Pero esto inevitablemente da al PSC una palanca para jugar con estas fichas de negociación. Realmente es bastante impactante. Joshua Phillip, Peter Schwab, muchas gracias a ambos por estar con nosotros.
Les dejo aquí arriba y aquí abajo en la descripción de este video el artículo completo para que puedan leerlo. Y para que puedan ver lo que opina el público sobre el espectáculo, les dejo el siguiente video con comentarios de la audiencia. Hermosísimo, está precioso los colores, la sincronía que tienen, esa disciplina, cómo vuelan por los aires, es precioso, eso es lo que me gusta de los bailarines. Es mi tercera vez que vengo a Shenyun y me encanta. Ellos son unos atletas, ellas preciosas, el vestuario, la iluminación, esa interacción entre las pantallas y todo lo visual es precioso. El haber visto, escuchado y sentido el performance de estos grandes artistas a mí me dejó una gran satisfacción, una tranquilidad y una alegría que antes de haberlo visto no tenía. De la perfección, de coreografía, de vestuario, de producción, de música, de idea, todo eso es extraordinario, no se lo pierdan. Mira, es un espectáculo digno de verse. Te proyecta bondad, colorido, mucha buena fe. Qué manera de tocarla, te llega al alma, te llega al corazón. Cada historia está sintéticamente, perfectamente contada. Son redondas, no les falta nada. Gracias por venir. Es un lindo espectáculo que se ve con los ojos y se agradece en el corazón. El arte que desparraman todos ellos es muy depurado, hay mucho trabajo detrás, se ve, se nota y es un espectáculo para toda la familia. Que vengan a verlo, que es muy importante cuando vienen culturas de otros lados, espectáculos diversos de otras partes del mundo, que vengamos, que los veamos y que aprendamos. Es un espectáculo que les recomiendo mucho. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. China alberga uno de los mayores mercados del mundo, así que ¿por qué muchas empresas extranjeras abandonan el país? El presidente de la Cámara de Comercio Europea en China expuso el miércoles los crecientes desafíos a los que se enfrentan las empresas extranjeras en Beijing. El año pasado obtuvimos la cifra más alta registrada de empresas que señalaban la politización del entorno empresarial como su mayor preocupación. Esto se repitió a pesar de que el año pasado el porcentaje fue alto. De hecho, este año vimos un porcentaje aún mayor, con un 55% de nuestros miembros indicando que vieron un aumento de la politización del entorno empresarial año tras año. El mercado chino se está volviendo menos predecible, fiable y eficiente. Eso es lo que dijo la Cámara Europea en una advertencia a Beijing. En los últimos años, los inversores tuvieron que soportar las draconianas políticas por COVID-19 de Beijing, que dificultaron la actividad empresarial en el país. Las crecientes tensiones con Washington también pusieron a muchas empresas internacionales en una situación difícil, y ahora se enfrentan a la atonía de la economía china y a la baja confianza de los consumidores. El año pasado, la inversión extranjera en China cayó un 8% en comparación con el año anterior. Con la economía china arrastrando los pies, la competencia por los puestos de funcionarios es más intensa que nunca. El pasado fin de semana, más de 5 millones de personas se presentaron a los concursos de la administración pública en toda China, un 17% más que hace un año. Por término medio, 37 personas se presentan a cada puesto de funcionario, frente a la proporción de 32 a 1 del año pasado. Pero la tasa de admisión es inferior al 3%. En algunas regiones, más de 2.000 personas compiten por un único puesto solicitado. Así lo informan los medios de comunicación chinos. Un experto explicó a La Voz de América que los solicitantes de empleo se decantan por los puestos de funcionario debido a la tambaleante economía china.
Se sabe que estos puestos son más estables y ofrecen mejores condiciones laborales. Esto se debe a la caída de la inversión extranjera en el país, a la reducción de las contrataciones por parte de las empresas privadas y a los despidos generalizados. El experto señaló que las autoridades locales y sus departamentos trabajan con presupuestos ajustados y es poco probable que incorporen nuevos contratados. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Japón está reforzando los lazos de seguridad con las naciones del Pacífico en medio de la creciente influencia china. Tokio mantuvo el miércoles un diálogo con 14 países de la región, afirmando su compromiso de reforzar los lazos de defensa con ellos. Desgraciadamente, hoy en día, en el mundo y en la región Indo-Pacífica, los cambios unilaterales del statu quo por la fuerza y la coerción, o los intentos de hacerlo, están aumentando. Los responsables de defensa de ambos países debatieron cómo cooperar para hacer frente a las operaciones de influencia extranjera, así como el trabajo conjunto en los ámbitos espacial y cibernético. La reunión se produce en un momento en que China está haciendo aún más incursiones en la región. El mes pasado se supo que la policía china se unió a patrullas en Kiribati, el vecino más cercano de Hawái en el Pacífico. Y en 2022 Beijing firmó un pacto de seguridad con las Islas Salomón, otro país del Pacífico situado cerca de Australia. Ello despertó la preocupación de las potencias occidentales por la posibilidad de que una base militar china se estacionara cerca de un aliado vital de Estados Unidos. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.